Bueno, hola a todos. Vamos a dar paso a la última sesión que trata de intervencionismo en insuficiencia cardíaca. El primer ponente es el doctor Jan van der Heyden, que viene del Hospital San Antonio de Utrecht, Holanda, y que nos va a hablar del intervencionismo percutáneo en la válvula mitral. Estimados colegas, no soy español, hablo un poco español a charlar por la calle, pero hacer una presentación es diferente, entonces con permisión cambio de idioma en inglés. Si hay preguntas, claro que puedes hacerlo en español. First of all, thank you Manolo for the kind invitation. I'm supposed to talk about repair of the mitral valve, and of course I not always listen to what they ask me, so I want to start first with something else. I want to give you the sneak preview of the Fortec device. Some of you might know it. It's a device to repair the tricuspid valve. There's going to be a large registry conducted in Australia mainly and in Europe. First in men have been done. 17 patients have been treated so far with the device you can see here. It's a kind of a stent you implant in the vena cava inferior, and there is a coil which is screwed into the annulus of the tricuspid valve. This is the second generation device, because we saw in the first 17 patients when you pull on the screw would come out of the myocardium. So now the engineers have invented something differently, where you actually enter in the pericardial space. So you actually perforate into the wall, into the pericardial space, and then you kind of make a kind of a hook in the pericardium, so you can pull very strongly on the annulus of the tricuspid valve in order to cause bicuspidation of the tricuspid valve. There are some movies here to demonstrate. Is this a pointer? Yes, it is. So you can see here there is some water originating from the tricuspid valve, and when you pull on the device you will see that the regurg of the water is coming down. So you actually pull the tissue down, and then you connect the cable in the vena cava inferior in order to treat the tricuspid regurgitation. I think this is going to be a device you will hear a lot of more in the future. So now starting with the talk I was invited for. Mitral valve is, you have been talking a lot about TAVI. Mitral valve is completely different than an aortic valve. I always start with this picture, where on the left you see an aortic valve. It's straightforward, sometimes calcification, but mitral is completely different business. It's much more complex, much more sophisticated. For somebody else who can appreciate different things, on the right you see the mitral valve with a very intelligent region under the valve with all the chordae, and here the aortic valve, very strong calcification. Sometimes I would compare it with two types of different women. This would be the woman from the mitral valve, and this would be the woman from aortic valve. For the ones who do not appreciate such kind of pictures, I have something differently for you as well. We know, as I mentioned, that the mitral valve is very complex. Here you see the heart of a pig with all the different chordae, all the papillary muscles. I don't have to explain to you. But if you have a different look at it, there is somebody who copied this, a very famous Spanish architect, and for sure you will all know this. This is a very famous cathedral you're all familiar with, and you can see that the Sagrada Familia, the construction of the bows are maybe similar to the construction of the mitral valve space. So I always like to compare it with the Sagrada Familia. Now, enough rubbish. I want to talk to you on different levels of the repair of the mitral valve. There are different spaces where you can work on. You can work in the annulus, you can work directly on the annulus, or indirectly. You can work on the chordae, you can work on the leaflets, like with the MitraClip, or you can replace the mitral valve. Just briefly, let's go through the different approaches. One of the most famous repairs, almost 42,000 patients in the world have been treated with the MitraClip. I don't gonna go into detail right now, but I'm gonna show you some nice videos. Something which is maybe in the future we will encounter, it's combining technologies of electrophysiologists, where they use a lot of ablation catheters. Maybe in the future, and there have been some animal experiments done,
where you put the ablation catheter in the region of the annulus of the mitral valve, and you kind of coagulate there, or you kind of put energy there in order to create a kind of shrinking of the annulus. I don't know if it's going to work, but there are some people investing a lot of money in this technique. Another technique you might be familiar with, it's a balloon you inflate in the mitral valve. In the beginning I was thinking about who's going to do this? This doesn't make sense. So just inflate the balloon into the mitral valve in order to have coaptation again. It seems that it didn't work in the mitral valve position, but they changed it now to the tricuspid valve. And in patients who have like serious tricuspid regurg, this might be a solution, although it still has to be performed in men. Then a device you might be very familiar with, a sinus coronarius device, which you implant in the sinus coronarius in order to shrink the Carillon device, or the second generation device, and you shrink the annulus of the mitral valve in order to have better coaptation. Many patients have been treated with this device, and it seems that it's going to be a promising tool for help us to repair the mitral valve. Another one, MitraLine, you're familiar with. It's also using ablation techniques in order to perforate in the region of the annulus and to perform a kind of plication like the surgeons do again in order to shrink the annulus. Now they switch to TriLine, also in the tricuspid atmosphere, so this device probably going to be used a lot in tricuspid repairs. Then there are the region under the annulus, so in the ventricle actually you can implant a kind of a cable which you can cinch in order again to create better coaptation. We have treated some patients with this device, the GDS device. It's already now in a second generation technique developed. It seemed to work, but it's very difficult because you can see that the chordae are in front of the working space. You have to tackle the chordae first, and sometimes you get entangled in the chordae, so it's not easy, but for sure we will hear more about it with the second generation device. Finally, a repair with the Cardioband. I think you all heard about it. This is a silicone heart where you see the mitral valve, and this is an implant, again also kind of a cable with a Gore-Tex patch, and you can cinch the cable and you will see the decrease in the regurg of the mitral valve. I think in the future we probably will use combinations of all those different techniques. And then of course there are the repair of the chordae. Until now there are two devices available in order to implant through the apex a neochordae, and for example in prolapse cases this could be a very nice device to help us treat prolapse in a non-surgical way, although you have to access the apex of course. And then finally, people believe that the replacement is going to be the ultimate answer. I am not convinced, but still let's discuss a little bit more on this. First of all, where are we now in the landscape of transcatheter mitral valve repairs? In 2008, the mitral valve came to the market. Then the following years, other devices came. All the devices you see here, they have CE mark, so they can be used in your hospitals in order to help your patients and repair the mitral valve. What do we know about MitraClip? It's the most used technique. We are all waiting for more randomized data. In the US, the COAPT trial will be finished soon. Then we have the ReShape trial in Europe who will be finishing soon. Then there is the Matterhorn trial in Austria and the French study. So I hope in the near future, let's say within 1 year, we have more robust data, randomized, conservative with MitraClip, and then hopefully the whole community of cardiology will be convinced that you have to treat your patients with secondary mitral valve insufficiency. I'm convinced, and I will try to convince you as well today. Small words on the COAPT trial, so randomizing 1-to-1, optimal medical care and MitraClip. So there already enrolled a lot of patients, and I hope soon we will have the results. This is the French trial. Again, a lot of sites in France participating, more than 22 sites. In France, I think they're only allowed to implant MitraClip when patients are enrolled in this trial. So we're going to learn a lot about this trial. And as I told you, a lot of patients worldwide have been treated with the MitraClip. This is one of my colleagues, and these are some nice videos to share with you. This is in a special tech lab in Eindhoven in the Netherlands, where we have a big heart here. And it's a hemodynamic situation where you can create pressure into the heart. And the fine thing is that you can put a camera
in the apex, like a GoPro camera we put here, and we can see all the maneuvers we do with the MitraClip. So I have some video to show you. This is, for example, a normal heart, a normal mitral valve, and you can see how the MitraClip works, how it interferes with the chordae. Sometimes when you're doing MitraClips and you get stick in the chordae, then you start sweating, then you know, okay, when you see this video, it's rather complex when you're in the P3 or the A3 region. There are a lot of chordae there in some patients. So just to learn, what did we do in the next video? We made a tear in the anterior leaflet. As you can see here, there is some ruptured chordae, and here there is a tear. So there was a huge regurg, and we tried to repair it with the MitraClip, and you will see when we close it, it's not helping. It's even getting worse. You completely open the tear. So in this case, I would call the surgeon. So some scientific background or some support why we believe MitraClip is better than conservative treatment in patients with ischemic cardiopathy and secondary functional MR. One of my colleagues published this data, 222 patients, one group MitraClip, one group high surgery, and one group conservative therapy. And he compared the three groups, only looking at mortality. No rubbish, no hocus pocus statistics, only mortality. And what did he see? That when patients are treated conservatively, the outcome is worse. When patients are operated on or when they get a MitraClip, they survive longer. So this is a very important message. Of course, it's only 220 patients, but we are now working on a larger cohort. It's called the Super MR. It's going to be published hopefully really pretty soon, and it's different centers in the Netherlands who pooled their data. So I think it's very important in Spain as well that you pool your data and you share your data in order to collect and to learn more about the MitraClip. And here we have the same groups, MitraClip surgery and conservative therapy, but much larger, 500 patients, 273 and 295 patients. So in total, almost more than 1,000 patients where we compared again, only looking at mortality, no hocus pocus. And again, here we saw that the survival, even after 3,000 days, after 8 years, patients are doing much better if you give them a MitraClip or a surgical treatment. So please think about that and don't wait to refer your patients. So we talked about the different approaches, and I told you, okay, there is the repair, but what about the replacement? There is a lot of investment going on. A lot of people are investing millions and millions of euros in order to create new valves. These are the valves you might have heard about lately. There is a lot of intellectual property here, many different designs, which is showing us how complex the mitral valve is to replace. It's not going to be easy. Again, these are all the different designs of the engineers. When talking about replacements, you have to know that there are different access possibilities. You can go, of course, transapically, transeptally, or transatrially. Both transapical and transeptal, they have their advantages and disadvantages. Transapically, for example, you have a straight shot immediately to the mitral valve. Of course, when you work in an impaired ventricle, you're creating, with a large bore, another defect in the heart, so that might be a downside of this therapy, and so on. Transeptal approach is minimal invasive. It avoids the puncture of the apex. The navigation is much harder, as you might be familiar with doing MitraClips. So it's different approaches, but for sure both of them, they will be used in the future. What are the difficulties when you cope with the implantation of the valves, of the replacement of the valves? It's not the mitral valve only, but it's also the interaction with the LVOT. You can imagine if you implant here and the stent, let's call it the stent, is avoiding the outflow of the heart, you're going to create a problem. So preparation, as we saw in the previous talk, with CT is really needed. In this case, where they simulate and they implant a mitral valve, you can see that the LVOT is completely obstructed. So in this patient would be refused for a mitral valve replacement. This is a model again of a pig heart we did in Copenhagen with Lars Sonnegarden, and here you can very nicely see the CardioQ device. It's now being in a second generation development, just to show you how it works and how you can use the different spaces. So the top of the valve is resting in the atrium. This is the mitral valve and the leaflets, and at the bottom you have like a kind of hooks who will grasp, like the MitraClip, the native leaflets in order
to be situated in a firm position. An example on echo, this is after implantation where you see the new annulus actually is at a higher level than the native annulus, and on 3D you can see this is really working well. This was an old patient. The procedure itself only took 18 minutes. The patient didn't survive. After 14 days he died of pneumonia. Of course, this is an invasive technique, and still we need to learn a lot. You might have heard about the Tendyne. There is an expanded clinical trial going on now. We will be able to participate. I'm a strong believer of this device because until now they showed very low mortality. When talking about replacements, we see very high mortality, which I'm going to show you in this slide. So this is the design of the Tendyne. It's kind of a flower opening up into the mitral valve with a very particular anchoring point in the apex. And this is what we see, ladies and gentlemen, comparing repair with replacement. These are all registries and large pooling of data where they show you the survival rate of repair. When you compare it with replacement, mortality is very high. So this is what we have to deal with. Until now, we don't have a replacement which shows a good outcome. And this is, of course, the endeavor for the future. Also, we know when we look at surgery, old papers, well, not so old, but surgery have learned us that replacement is not as good as repair. We see that the survival rates of replacement and repair, there is a huge difference. There is significant difference between them. So it seems, learning from surgery, that probably repairing the valve is better. Of course, surgeons have to be very skilled to perform a perfect repair. It's not a job that everybody can do. So I think, do we have to look at this data? Do we have to compare again? I'm not sure, but for sure we will have to learn something from the history. Finally, to conclude, I think that transcatheter mitral valve repair is safe and effective for selected patients. The MitraClip is the leader in the field, and we're all going to be experts in a couple of years. Together with other devices, we might probably do a shrinking of the ring and then placing a clip. I think combined techniques will for sure be the standard of care. There is residual MR. Of course, the surgeons will tell you after MitraClip, look, there is still MR. Okay, patient is improving. That's important. Unlike TAVI, we're going to need a lot of tools, different tools to use. Replacement, repair, I'm not sure. The future will show us. And last but not least, I don't know how it is in Spain, but the age, it's getting I don't know if age is a limitation. In the Netherlands, we treat patients up to 90, 95 years old. Also from an ethical point of view, we have to discuss about those aspects. This is a lady who's 100 years old. She's still smoking. She had a TAVI, she had a MitraClip. Is this what we are thinking of? I'm not sure. Thank you for your attention. Well, thank you very much, Dr. van der Heijden, for your excellent presentation. I think we will leave the questions at the end of the session, so we'll give way to the next speaker, which is Salvatore. Salvatore, que nos va a hablar del intervencionismo sobre el remodelado ventricular. Buenos días a todos. Quería agradecer una vez más la posibilidad de estar aquí para explicaros un poco lo que hay sobre intervencionismo en remodelado ventricular. Bueno, básicamente, esta diapositiva os la pongo más que nada para explicar un poco la entidad del problema, ¿no? Pues básicamente el problema de la cardiopatía isquémica con la cardiopatía dilatada y la insuficiencia cardíaca pues van uno al lado del otro. O sea, cuanto más infartos tengamos, tanto más será el problema de la cardiopatía dilatada, y tanto más dilatado será el ventrículo, tanto más será la incidencia de mortalidad y de insuficiencia cardíaca. Y eso es muy importante tenerlo en mente, porque básicamente todos los dispositivos que hay hoy en el mercado y que se están desarrollando son todos dispositivos que se aplican a pacientes que han tenido un infarto y que tienen una cicatriz. Pues básicamente la mortalidad y de la insuficiencia cardíaca relacionada con el infarto pues depende del hecho que hay una alteración de lo que es la cinética normal de la sístole y de la diástole del ventrículo, y todos los dispositivos que existen intentan reparar de alguna manera lo que es la alteración diastólica y sistólica del ventrículo cuando hay pues un aneurisma
causado por un infarto. Sabemos pues que ya desde hace años los cirujanos, aquí no hay cirujanos, ¿no? No, vale, mejor. Porque básicamente ellos ya pues, han hecho varios experimentos, ¿no?, de remodelado ventricular, pero que por alguna manera pues, no han tenido tanto éxito, básicamente, ¿no?, porque son procedimientos muy complejos y que no todos, digamos, tienen los skills, la capacidad, la habilidad de hacerlos. Por esto, o sea, es un campo, o sea, muy bueno, digamos, para nosotros, o sea, y en general, o sea, porque básicamente la incidencia de la insuficiencia cardíaca va aumentando y no hay básicamente nada. Y tampoco hay muchos, digamos, en términos de dispositivos, por lo cual os hablaré de estos dos, que son básicamente los que tienen más datos hoy en día, el sistema Parachute y el Revivent. El sistema Parachute, o sea, como podéis ver aquí, es el primer sistema pues, que se lanzó en estudios clínicos. Es un sistema que, como podéis ver, pues, es como un paraguas al revés, que tiene una pata aquí que se apoya, digamos, a la pared del ápex del ventrículo, y a través de una dilatación con un balón pues se abre, digamos, el paraguas y tiene aquí unas puntas que hacen que el dispositivo se quede a nivel de la pared y no se despliegue. Se aplica solo en pacientes que tienen un aneurisma a nivel del ápex, o sea, no se puede implantar en pacientes que tienen un aneurisma, por ejemplo, anterior, inferior, etc. Y el implante es bastante sencillo. Lo único más complicado es usar un catéter de 18 French, pero que más o menos estamos, dado que hacemos TAVI, sabemos cómo manejarlos. O sea, se hace primero una ventriculografía, se localiza el aneurisma apical, se pone el catéter dilatador hasta el nivel del ápex y se abre, digamos, la pata del dispositivo. Posteriormente se retira el catéter dilatador y con un balón se infla el dispositivo, que luego pues, se libera a nivel del ápex y así aquí se queda. Por lo cual, o sea, la finalidad del dispositivo es excluir lo que es el aneurisma apical e intentar de alguna manera reconstruir lo que es la cinética sistólica y diastólica del ventrículo. Este es el único estudio que existe sobre el sistema Parachute. Son 100 pacientes que se incluyeron entre Estados Unidos y Europa. Veis aquí, digamos, las características y aquí también los eventos intraprocedimientos. Aquí digamos que falta un paciente que hicimos nosotros en nuestro hospital que tuvo, digamos, una perforación del ápex. O sea, bueno, no sé por qué no lo reportaron, pero digamos que es bastante curioso porque sí que tuvimos o sea, lo vimos, o sea, que fue una perforación del ápex del ventrículo debido a que la pata se liberó demasiado cerca de la pared aneurismática. Sin embargo, o sea, a nivel, digamos, mundial, pues solo hay reportado una muerte y cuando luego van a mirar los datos en el seguimiento, pues vemos que, como es lógico, o sea, hay una reducción de lo que es el volumen diastólico y sistólico porque excluimos una parte de lo que es el ventrículo y hay una mejora también pues, de la clase de New York, o sea, del paciente con aumento de la clase 1, la clase 2, a 1 y 2 años. Y también comparados con otros estudios de insuficiencia cardíaca, o sea, de fármacos o de dispositivos, por ejemplo, de resincronización cardíaca, vemos que sobre todo el beneficio mayor parece ser a partir del año de seguimiento. El sistema Revivent es un sistema o sea, menos antiguo que el Parachute, un sistema algo más complicado que se aplica en pacientes que tienen un aneurisma de la cara anterior, o sea, pacientes con un infarto anterior previo. Y consiste en un sistema de anclaje con 2 anclas que básicamente se ponen a nivel del septo interventricular y a nivel de la pared anterior para, digamos, clampar lo que es el aneurisma y excluirlo de lo que es la cinética de la sístole y diástole. Digamos que se hace un quirófano híbrido o en sala de cirugía cardíaca en colaboración con el cirujano cardíaco, o sea, eso no es un procedimiento totalmente a cargo de nosotros. O sea, el cirujano se coloca al lado izquierdo del paciente con una mini toracotomía y nosotros estamos a nivel de la yugular derecha del paciente con un catéter a nivel del ventrículo derecho. Bueno, os enseño aquí un caso de un paciente de mediana edad, pues como podéis ver un aneurisma anterior, un mitraclip previo por una insuficiencia mitrálica por dilatación del anillo y básicamente, o sea, estas son las imágenes ecos. O sea, digamos que son un poco los pacientes que pueden aplicar este tipo de aneurisma porque hay que medir con TAC resonancia lo que es el tamaño del aneurisma mismo, o sea, porque no siempre se consigue cerrarlo bien.
Y veis aquí, o sea, lo que es la imagen con rayos X. O sea, nosotros estamos aquí como intervencionista con un lazo listos para cazar lo que el cirujano nos pasa, y el cirujano pues está aquí en la pared anterior del ventrículo. Básicamente usa la vista para pinchar con una aguja lo que es la pared lateral del aneurisma, y esta aguja entra dentro del ventrículo izquierdo y luego perfora el septo interventricular, o sea, para llegar a nivel del ventrículo derecho. Una vez llegados aquí, se coloca una guía BMW que nosotros cazamos pues, con el lazo. O sea, entonces externalizamos la guía a nivel de la yugular y creamos pues, un loop entre la yugular pues, y la pared anterior del ventrículo. A través de la yugular y con la guía BMW se coloca el sistema de anclaje a nivel del septo interventricular, y lo puedes ver mejor en esta otra imagen, y se libera, ¿vale? Esto no está libre, sino pues hay una guía que va hacia, digamos, el cirujano, y el cirujano en el otro lado coloca otro sistema de anclaje, lo podemos ver aquí, liberándolo, y luego básicamente hace como más tensión para que estos dos dispositivos se acerquen y se vaya excluyendo, se vaya aplicando, digamos, lo que es el aneurisma de la cara anterior. Este es el primer dispositivo, luego se colocan básicamente una media de 3 o 4, dependiendo del tamaño del aneurisma, y ese es el resultado final. O sea, como podéis ver, o sea, el ventrículo es muchísimo más pequeño de lo que era inicialmente. O sea, este era el antes y este es el después. Los estudios que hay, o sea, de momento no está publicado nada, o sea, son todos, digamos, informaciones que nos vienen de la industria. O sea, hay dos estudios que se hicieron. El primero en el 2013, en el cual pues, se incluyeron 51 casos, y era un sistema básicamente solo quirúrgico, o sea, no había ningún papel del intervencionista, todo lo hacía el cirujano. Y luego en el 2013 pues, también empezaba otro estudio con el dispositivo que os he enseñado, y esto pues, ha llevado pues, a tener un marcado C en el 2015. Básicamente en total hay unos 79 pacientes, y hay de 27 pacientes de que os presentaré los resultados, lo que son los datos en todo momento, hasta los 2 años. Vemos aquí básicamente pues, que como es fácil prever, hay una reducción del volumen sistólico, diastólico, y un ligero incremento de lo que es la fracción de eyección, pero sobre todo pues, una mejoría de la clase funcional del paciente, y también pues, de la calidad de vida hasta los 2 años de seguimiento. Por lo cual, pues yo creo que o sea, mi charla se puede resumir pues, en el hecho que o sea, yo creo que el campo de insuficiencia cardíaca es un campo o sea, que vendrá para quedarse probablemente. O sea, nos falta todavía pues, entender cuál es el dispositivo mejor para aplicarlo en nuestros pacientes, y sobre todo pues, cuál es también el dispositivo más fácil de usar, porque los dispositivos que tenemos hoy no tienen, digamos, esta facilidad de implante. Probablemente lo que falta son pues, criterios, ¿no? O sea, me permito decir como un ARCH para heart failure, o sea, para insuficiencia cardíaca, para intentar ver o sea, cuáles son efectivamente los endpoints, ¿no? que tenemos que ver en nuestros pacientes. Y bueno, pues ya miraremos en la próxima reunión, ¿no? de aquí a 5 años, o sea, si esto va incrementándose o no. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Borgaleta. Y ahora la doctora María del Trigo, del Clínico de Madrid. Va a hablar sobre el dispositivo comunicación interauricular para insuficiencia cardíaca. Bueno, buenos días. Muchas gracias al comité organizador por la oportunidad de estar hoy aquí compartiendo con vosotros estos nuevos dispositivos de implante transcatéter para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Bueno, como todos ya sabéis, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad muy prevalente en los países desarrollados, con 6 millones de pacientes diagnosticados en los Estados Unidos y con una cifra que se cree que va a alcanzar los 8 millones en 2030. Pero sobre todo hoy queríamos hacer un poco de hincapié en el hecho de las rehospitalizaciones, ¿no? Más de 1 millón de hospitalizaciones al año en los Estados Unidos tienen como diagnóstico principal la insuficiencia cardíaca, y este diagnóstico está también como uno de los diagnósticos al alta en 3 millones de hospitalizaciones.
Además, pese a los avances que ha habido y que son muy reseñables, tanto en el tratamiento médico como en el tratamiento con los nuevos dispositivos de resincronización, estos son pacientes que presentan mal pronóstico, con unas tasas de rehospitalización muy altas, en torno al 25% al mes y al 50% a los 6 meses. Y esto se traduce pues, en una elevada morbimortalidad y en unos costes económicos que se creen que en el año 2030 van a duplicar esos 31 billones de costes directos al sistema sanitario. Para intentar ayudar a estos pacientes que continúan sintomáticos pese a un tratamiento médico óptimo, han surgido diferentes terapias transcatéter en los últimos años, de los dispositivos para tratar el remodelado ventricular y de los dispositivos para tratar la insuficiencia mitral funcional, pues ya se han tratado ampliamente en esta sesión. Y yo me quería centrar un poco pues, en los dispositivos de monitorización invasiva y sobre todo en los shunt de comunicación interauricular. Con respecto a los dispositivos de monitorización invasiva, parten un poco de la idea de que sea cual sea la causa por la que finalmente el paciente acaba hospitalizándose, la vía fisiopatológica común es una elevación de las presiones pulmonares, ¿no? Ya con los dispositivos, con los DAIS y con los CRT, había habido intentos de medir y de monitorizar la impedancia y las presiones intrapulmonares, pero no eran lo suficientemente agudos, no lo medían con la suficiente exactitud las presiones pulmonares. Por esto han surgido en los últimos años sobre todo 2 dispositivos, del cual el CardioMEMS es del que más experiencia se dispone. Es un dispositivo que tiene la aprobación de la FDA y cuyo sistema consta, como podéis ver ahí, pues de 4 partes fundamentales. Lo que es el sensor, que se queda alojado a nivel de la arteria pulmonar, el catéter de liberación de 16 French, la unidad con un barómetro que tiene el paciente a la cabecera de la cama y todo el sistema informático que permite que cada día la presión media de la arteria pulmonar llegue a una base de datos en base a la cual el médico responsable puede ajustar sobre todo el tratamiento diurético. El estudio pivotal de este dispositivo es el estudio Champion, que incluyó a 550 pacientes, un estudio aleatorizado, controlado y ciego, en el que se incluyeron a pacientes en clase funcional NIHA 3 o 4 que habían presentado una hospitalización en el último año, indistintamente de cuál fuera la fracción de eyección. Y se vio, como podéis ver en las gráficas superiores, que las tasas de hospitalización, tanto por cualquier causa como por insuficiencia cardíaca, fueron mucho menores en el grupo de tratamiento que en el grupo control, siendo de un 33% menos las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y de un 16% menos las hospitalizaciones por cualquier causa. Además, vemos que todos los pacientes recibieron el dispositivo, también los del grupo control. Pasados los 6 meses del estudio, vemos aquí en la parte inferior de la gráfica cómo los pacientes que habían constituido el grupo de tratamiento seguían con una tasa de hospitalizaciones muy baja, con un asesoramiento normal por su médico, ya sin el soporte del sponsor. Y posteriormente los pacientes que habían constituido el grupo control, que presentaban una elevada tasa de rehospitalizaciones, pues bajaron en torno a un 50% las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca cuando se activó el sensor y cuando se empezó a hacer un manejo del tratamiento médico guiado por las diferentes medidas de presión. En este estudio hubo un subgrupo de pacientes numeroso, en torno a 120 pacientes que tenían fracción de eyección preservada. En ellos podemos ver también cómo el tratamiento guiado por las mediciones de presión se asoció con muchos más cambios en el tratamiento diurético y sobre todo con una disminución próxima al 50% de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, algo que es reseñable porque muy poquitas terapias han demostrado ser útiles en términos de reducción de las rehospitalizaciones en estos pacientes con fracción de eyección preservada. El otro dispositivo que actualmente tiene ya un uso mucho más residual es el AirPort System, que
como podéis ver, consta de un sensor que queda anclado a nivel del septo interauricular y un cable y una antena que queda alojada en el pectoral a modo de marcapasos, de generador de marcapasos. Los resultados del estudio homeostasis fueron realmente muy prometedores, aunque incluyó únicamente a 40 pacientes, pero se vio realmente que había una disminución muy importante y significativa en la presión de la aurícula izquierda. Se observó incluso hasta cierta mejoría en la FEBI, sobre todo una mejora en la clase funcional. El laptop HF era el estudio randomizado, un poco destinado a validar la eficacia de este dispositivo, pero hubo de ser interrumpido por efectos adversos, sobre todo en el grupo de tratamiento. Y un poco siguiendo la misma idea fisiopatológica de estos dispositivos de monitorización, de que en última instancia es siempre la elevación de presiones en la aurícula izquierda que se transmite de forma retrógrada a la circulación pulmonar, pues con la que surgen los dispositivos de comunicación interauricular. Aquí vemos los datos del estudio homeostasis que veíamos antes, que señalan que, aunque las variaciones en la presión de la aurícula izquierda son múltiples, todos los pacientes, cuando ingresaban por insuficiencia cardíaca, presentaban en los días precedentes unas presiones medias por encima de los 25 milímetros de mercurio. Además, tenemos en la práctica clínica otras evidencias que nos señalaban ya que podría ser una idea interesante el crear una comunicación interauricular para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, se han descrito en pacientes que tenían un defecto congénito del septo interatrial a los que se le cerraba mediante un dispositivo Unplacer, pues que se desencadenaba episodios de insuficiencia cardíaca, se desenmascaraban grados leves de insuficiencia cardíaca que no se habían presentado hasta entonces. De igual forma, en pacientes con ECMO, la septostomía con balón se ha utilizado como puente para permitir la descompresión del ventrículo izquierdo en pacientes que recibían este tipo de terapia. De igual forma, los pacientes con el síndrome de Lutenbacher, que combina estenosis mitral con distintos grados de defectos de comunicación, de defectos del sector interatrial, pues presentan menos clínica de insuficiencia cardíaca que sus homólogos con el mismo grado de disfunción ventricular sin este defecto de la comunicación. Y por último, pues todo lo que veíamos acerca de la monitorización invasiva de la aurícula izquierda. A día de hoy son 3 los dispositivos que han tenido experiencias en humanos exitosas, que es el Interatrial Shunt Device de Corbia, el V-Wave y el Atrial Flow Regulator de Occultage. Sobre todo con los 2 primeros son con los que se dispone un poco de más experiencia. Aquí veis las características, difieren un poco en el orificio interno, que en el V-Wave es de 5 milímetros y en el Interatrial es de 8 milímetros, y el dispositivo de Occultage estaría disponible en 3 medidas, siendo este último el único que sería recapturable una vez que ya se ha avanzado el dispositivo. Como decíamos, los 2 con los que se tiene más experiencia es el V-Wave, sobre todo tiene una experiencia en pacientes con disfunción sistólica, y el Interatrial Shunt Device, que se ha ensayado sobre todo en pacientes con fracción de eyección preservada. Empezando por el dispositivo V-Wave, veis que consta de una arquitectura de nitilol y que sobre todo con respecto a los demás dispositivos presenta una válvula que está destinada sobre todo a prevenir embolizaciones paradójicas. Es más ancho por su parte de la aurícula izquierda y, pues como decíamos anteriormente, el orificio interno es de 5 milímetros. El objetivo de la experiencia First in Man con este dispositivo ha sido evaluar que el implante del dispositivo es seguro y factible.
Los endpoints primarios, sobre todo, estaban relacionados con el éxito del procedimiento y con la seguridad del mismo para descartar la ocurrencia de efectos adversos severos en relación con el dispositivo. Los endpoints secundarios contemplaban el seguimiento hasta 1 año y también endpoints exploratorios de eficacia como la mejora clínica y hemodinámica de los parámetros en el seguimiento. Los criterios de inclusión eran pacientes con insuficiencia cardíaca crónica en clase funcional NIHA 3 o clase 4 de forma ambulatoria, que estuviesen con la máxima terapia tolerada de tratamiento farmacológico y que tuviesen los dispositivos de resincronización o cardiodesfibrilación si tenían indicación para ello, y los principales criterios de exclusión hacían referencia al fallo derecho en términos de hipertensión pulmonar severa o disfunción moderada o severa del ventrículo derecho. Esta primera serie de 38 pacientes se compone sobre todo de un programa especial de Santé Canadá que se llevó a cabo en el Instituto de Cardiología y de Neumología de Quebec y un registro de la experiencia First in Man con una colaboración muy importante de 3 centros españoles, del Clínico de Valladolid, del Clínico San Carlos y Valdebrón, que incluyó a los otros 16 pacientes junto con un centro de Israel y otro de Alemania, configurando esta serie inicial de 38 pacientes, de la cual se dispone de seguimiento a 1 año. Los procedimientos se realizaron mediante una punción venosa femoral, guiados por ecocardiografía transesofágica. De forma empírica se decidió tratar con anticoagulación a los pacientes durante los 3 meses posteriores al procedimiento y se llevó a cabo un seguimiento muy minucioso del que cabe destacar la realización de un ecocardiograma transesofágico al mes y al año y de la repetición del cateterismo derecho a los 3 meses y al año. Estas son las características de los pacientes, aunque hemos visto inicialmente que se incluyeron a 7 pacientes con fracción de eyección preservada. Veis que la fracción de eyección media de los pacientes con disfunción sistólica es muy baja. Son pacientes relativamente jóvenes, en torno a 66 años, y con criterios pues, realmente de mal pronóstico, tanto funcionales en el test de la marcha de 6 minutos como analíticos con un ProBNP medio superior a 2600. Como pueden ver también, la presión de enclavamiento pulmonar al momento de la inclusión era de 21 milímetros de mercurio. He querido traer este vídeo de uno de los primeros pacientes que se trató en Quebec, un poco para ilustrar cómo es el procedimiento. Mediante una punción transeptal se avanza un catéter de liberación de 14 frames, se avanza a la parte superior y una vez que se hace tenting en el septo interauricular se libera el dispositivo, quedando, como podéis ver, con un shunt importante izquierda-derecha. Es muy poco radiopaco, por lo cual la guía por fluoroscopia pues, precisa siempre del apoyo del ecocardiograma transesofágico. Como pueden ver, el dispositivo se implantó de forma exitosa en todos los casos, con un tiempo de procedimiento en torno a la 1:15, que incluía la realización del ecocardiograma transesofágico, la realización de un cateterismo derecho previo, la punción transeptal y el implante del dispositivo con el cierre del acceso femoral. La media de hospitalización fue de 2 días. Y como efecto adverso, cabe señalar que un paciente tuvo un taponamiento cardíaco unas horas después del procedimiento. Durante el seguimiento, 2 pacientes fallecieron durante los 12 meses posteriores de causa cardiovascular, aunque no relacionada con el dispositivo a estudio. Aquí vemos también otros de los efectos secundarios que se monitorizaron durante estos primeros 12 meses. Un total de 9 hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y cabe también mencionar 3 episodios de sangrado, de los cuales uno sí que se asocia a este periodo de anticoagulación de 3 meses después del procedimiento.
un paciente en insuficiencia cardíaca terminal con una FEBI muy baja presentó un episodio de taquicardia ventricular durante una hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y estos son los resultados, tanto a 3, 6 y 12 meses, de clase funcional que fueron presentados recientemente por el doctor Josep Rodés en París. Y como podéis ver, se observa una mejoría muy significativa, tanto en la clase funcional, estando la mayoría de los pacientes en clase funcional 2 durante el seguimiento, como en la calidad de vida medida por el cuestionario de Kansas y también en la capacidad funcional del test de la marcha de 6 minutos. En el seguimiento cabe destacar que el 82% de los pacientes se observó que el shunt estaba permeable al año en el ecocardiograma transesofágico. Hubo 3 pacientes en los que no se observó paso de flujo y bueno, pues los parámetros hemodinámicos no son significativos, aunque se observa una leve disminución de la presión de enclavamiento pulmonar. El QPQS medido por termodilución es de en torno a 1,17 a los 3 meses y de 1,10 al año. De forma un poco exploratoria, si comparamos las tasas de hospitalizaciones con las tasas que veíamos anteriormente en los pacientes del estudio Champion, vemos cómo son significativamente menores tanto del grupo control como del grupo que había recibido los cambios del tratamiento en base a la monitorización de la presión invasiva. El otro dispositivo del que se dispone de experiencia con 64 pacientes en humanos es el Interatrial Shunt Device. A diferencia del anterior, podemos ver que no tiene válvula y que el orificio interno es mayor, es de 8 milímetros. Precisa por ello un catéter de liberación de 16 French. La primera experiencia en humanos constó de 11 pacientes que debían tener una FEBI mayor del 45% y elevadas presiones pulmonares en reposo o desencadenadas durante el ejercicio. De igual forma, se precisaba que el paciente estuviese bajo un tratamiento médico optimizado y que las presiones pulmonares fuesen menores de 60 milímetros la presión sistólica. En estos 11 primeros pacientes se vio que a los 30 días el dispositivo estaba permeable en 10 de ellos y se registró una mejoría significativa tanto en la presión capilar como en los parámetros funcionales y de calidad de vida. Se publicaron el año pasado los resultados de la primera cohorte de 64 pacientes. Se enrolaron inicialmente 68 pacientes, de los cuales 2 declinaron finalmente el implante y 2 no pudieron recibir el dispositivo, como vemos aquí, por problemas con la punción transeptal. El criterio de inclusión respecto a la FEBI baja del 45 al 40% y, como podemos ver, pues, son pacientes también relativamente jóvenes, con un índice de masa corporal, como suele ser común en estos pacientes de fracción de eyección preservada alto y con diversas comorbilidades. Vemos también, pues, probablemente que tanto las cifras de NT-proBNP como las cifras de presión media, PCP media, pues son inferiores a los que describíamos antes respecto a los pacientes tratados con el dispositivo V-Wave. La descripción de efectos adversos hace referencia sobre todo a efectos adversos en el acceso vascular y también, pues, una disección aórtica localizada. Estos son los datos del seguimiento a 6 meses, en los que podemos ver también una mejora significativa en la clase funcional, en los parámetros de calidad de vida medidos por el cuestionario de Minnesota, el 6-minute walking test y el tiempo de ejercicio. Con respecto a los parámetros hemodinámicos, se observa un aumento significativo en el gasto cardíaco y una mejoría de la PCP no en reposo, sino durante el ejercicio. El otro dispositivo es el Atrial Flow Reducer
y la verdad es que la evidencia publicada hasta el momento es muy bajita. Esto es un artículo de Eurointervention en el que se describe la experiencia con un primer paciente que tenía hipertensión pulmonar severa. La compañía nos comenta que se ha hecho un uso comparsivo en 30 pacientes, tanto en insuficiencia cardíaca derecha como izquierda, pero lo único que hay publicado, como comentaba, es esta primera experiencia y un póster en el Congreso Europeo de Cardiología Pediátrica de 5 implantes en niños con cardiopatías congénitas. Y para terminar, quería únicamente hacer un apunte, pues, dado que su uso ha sido muy anecdótico, de otra posible terapia transcatéter. Como todos sabéis, el Simplicity 3 fue un estudio fallido, pero bueno, hay distintas teorías que dicen que, sobre todo por la inhibición del sistema renina-angiotensina, la denervación renal podría ser útil en pacientes con insuficiencia cardíaca. En un ensayo piloto con 7 pacientes, pues, que no eran hipertensos, se describió aumento significativo en el test de la marcha de 6 minutos y reducción en la necesidad de diuréticos, pero bueno, son datos muy anecdóticos todavía. Como conclusiones, pues afortunadamente múltiples terapias transcatéter se están ensayando en pacientes con insuficiencia cardíaca, excepto los datos derivados del Champion, son todos estudios observacionales y no aleatorizados. Por lo que a día de hoy el tratamiento médico y la adherencia, el tratamiento médico optimizado sigue siendo la principal baza para estos pacientes. Sin embargo, pues, podemos decir que sobre todo el implante de shunts interatriales es factible, es seguro y sobre todo presenta mejoras con respecto a los síntomas y a la calidad de vida. Y, como decía Salvatore anteriormente, vamos a vivir en los próximos años pues realmente un auge de estas nuevas tecnologías que pueden suponer un aumento importante en la calidad de vida de estos pacientes que continúan sintomáticos debido a la insuficiencia cardíaca. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora del Trigo. Y a continuación vamos a dar paso a preguntas por parte de la audiencia. So maybe I would like to ask Dr. Van Heijden, what about the combination therapy between several devices like Cardioband and MitraClip? What do you think the future is for that type of? Actually, dear colleague, this is already been done in Germany by a colleague George Ikeny and Van Barbeleden. They combined in 40 patients. They implanted the Cardioband, and then in the same procedure they also put a MitraClip when there was still some regurgitation in the patients, and it seems that the results are quite good. The only thing is that it's a very expensive procedure, and in the Netherlands and a lot of other countries it's not doable because it's too expensive. But for sure this is the approach for the future, I'm convinced. Adelante, doctor Pan. To Dr. Van Jan, do you think that there is important difference between the new MitraClip device and the old MitraClip device? We have in Spain a large registry, and we have a lot of data with both devices. Do you think, another question, the second question, do you think it would be interesting to compare both results or not? Very good question, Manuela, and we had the same concerns. I think you have some concerns that maybe the second generation device, the steering is a little bit different. I think it is. I think you should learn again to drive the car. It's a new car. It has, although it's just small changes, it's going to act differently when you do the steering. Concerning the results, the fact that the grippers go down even more now to almost 160 degrees,
I think for sure this will help to have a better leaflet insertion and to obtain the leaflet insertion. So for the last question, I think it will influence the results. So, puedo preguntar a María, con los dispositivos estos interauriculares, ¿hay alguna posibilidad de sobredilatarlos después de puesto? Yo sé, probablemente el V-Wave no, porque tiene la válvula, pero el Corbia, pues posiblemente sí, si quieres aumentar el grado. El Corbia, yo creo que lo que sí que puede ser interesante, un poco estudiando en función de las características del paciente, es el hecho de disponer de varias medidas. No hay ningún caso descrito de sobredilatación. Como bien decías, el V-Wave parece poco factible debido a la válvula. Los otros yo creo que probablemente sí que serían sobredistendibles, pero lo que sí que presenta este nuevo dispositivo de Occlutech es probablemente la posibilidad de tener 3 medidas y de intentar seleccionar cuál es la que mejor conviene a cada paciente, ¿no? Otra pregunta, prueba en español. En el V-Wave, en el dispositivo, después de 2 meses, he notado que hay 18% de la gente que no hay patency de la válvula. ¿Qué se ha ocurrido con este paciente? Fueron 3 pacientes. Lo que sí que vimos era que eran los pacientes en los que la diferencia de presiones era menor. Curiosamente, eran pacientes que clínicamente iban bien y la compañía está diseñando una segunda generación en la que probablemente va a haber un modelo sin válvula, pacientes de bajo riesgo embólico, y otro modelo con válvula. La anticoagulación durante 3 meses fue empírica y hay que valorar también, pues como veíamos con los episodios de sangrado, riesgo-beneficio. Con respecto al otro dispositivo, al Interatrial Shunt Device, en el control a 6 meses, ellos mirando sobre la permeabilidad del dispositivo, describe que está presente, que está permeable en todos los pacientes que tenían buena ventana transtorácica, que eran 50 de 64. Por lo cual volvemos a tener un número de pacientes en los que pudieran quedar dudas sobre la permeabilidad, ¿no? Que es uno de los grandes puntos que tienen que resolver estos dispositivos. ¿Alguna pregunta más de la audiencia? Bueno, pues entonces damos por concluida esta sesión de intervencionismo en insuficiencia cardíaca. Damos paso al almuerzo. Hemos alargado un poquito más el tiempo para la recuperación gástrica y a las 3:30 comenzamos con la reunión administrativa. Muchas gracias a todos.